Muy buenas tardes. Espero todos se encuentren muy bien el día de hoy. Voy a compartir pantalla. El día de hoy, en esta clase de principios de administración, vamos a tratar los temas de evolución de la administración. ¿Es la administración una ciencia, una técnica, un arte o profesión? Objeto de estudio de la administración y conceptos de la organización. Pero antes vamos a ver la frase del día. Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Eso lo dijo Benjamin Franklin. Es decir, que cuando a las personas se le involucra en algún proceso, el método de aprendizaje es mucho más efectivo, porque lo que bien se aprende nunca se olvida. Tengan en cuenta. Hablemos sobre la evolución de la administración. Los actuales conceptos administrativos son la resultante de un proceso iniciado en los mismos albores de la humanidad y ha venido evolucionando y adquiriendo sus propios perfiles a través de diferentes épocas y etapas. Dicho proceso administrativo se inició con un hecho obligado cuando los individuos tuvieron que coordinar sus esfuerzos para hacer algo que ninguno de ellos pudo hacer por sí solo, y evolucionó hasta convertirse en un acto previo y cuidadosamente planificado y racional que permite avanzar objetivos con los menores esfuerzos posibles y con las mayores satisfacciones para los individuos. El estudio histórico de esa evolución administrativa nos muestra los enfoques que tuvo esta ciencia en Egipto, en China, en Grecia y en Roma. Un segundo. Y la influencia que tuvieron ciertos procedimientos utilizados en esos lugares sobre algunas prácticas actuales en el campo, entre ellas la organización funcional de los poderes del Estado. Fue la primera organización que se dio, la primera administración. El conocimiento de la organización de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana es también muy interesante para conocer la importancia que tiene en administración el adoctrinamiento para la persecución de un objetivo, a pesar de que las estructuras y procedimientos puedan no satisfacer todos los principios teóricos administrativos. Se adquiere un mejor entendimiento de la transformación que tuvo la ciencia de la administración. Ella viene a consolidarse en la edad contemporánea con los valiosos estudios de Woodrow Wilson, su caballero, el 28º presidente de Estados Unidos, fue sureño, es decir, de los estados del sur de Norteamérica, llámese North Carolina y Sur Carolina. Además fue demócrata, llevó el movimiento progresista hasta la Casa Blanca en 1912. Ahora bien, las teorías y experiencias de Henry Fayol y de Frederick Taylor marcaron una nueva etapa en la evolución de esa ciencia y la administración científica, que postularon ellos y continuaron sus discípulos, y viene a ser uno de los medios más efectivos para la tecnificación de las industrias nacientes en el presente siglo. Dicha tecnificación ha influido grandemente también en el desarrollo económico y el mejoramiento de muchos países para su aplicación en el sector público. Miremos la administración antigua. A pesar de que la administración como disciplina es relativamente nueva, la historia del pensamiento administrativo es muy antigua, ya que nace con el hombre mismo, puesto que en todo tiempo ha habido necesidad de coordinar actividades, de tomar decisiones y, por supuesto, de ejecutarlas. De ahí que en la administración antigua se encuentran muchos de los fundamentos administrativos de la actualidad y que pueden observarse en el Código de Hammurabi.
Les queda de tarea, por favor, averiguar qué es el Código de Hammurabi. En el Nuevo Testamento, así como en la forma de conducir los asuntos en la antigua Grecia, en Egipto, en Roma y en China, en donde se encontraron vestigios del proceso administrativo. La Iglesia era el organismo de mayor autoridad que existía en Grecia y formaban parte de ellas todos los ciudadanos. Las decisiones se tomaban por mayoría de votos y los mismos eran irrevocables. Había como una democracia muy bien establecida. En Grecia, el emperador Pericles, en el año 430 a.C., dejó testimonio de la necesidad de una selección de personal adecuado e hizo un análisis sobre la democracia griega. Es decir, Pericles entendió que todo el personal que se necesitaba para un puesto administrativo, ya sea del Estado o de las empresas que funcionaban en aquella época, era muy importante seleccionar a los mejores candidatos. En Egipto existía un sistema administrativo amplio con una economía planificada y un gobierno central de gran poder, basado en la fuerza y la compulsión. Aquí se creó el primer sistema de servicio civil. Esto basado en la fuerza, es decir, que casi que tenían esclavos y los señores. El sociólogo alemán Max Weber hizo un estudio sobre la administración antigua de Egipto, concluyendo que se aplicaban procedimientos definidos y sistemáticos y se utilizaba un sistema administrativo burocrático. Más adelante vamos a ver la teoría de Max Weber. En Egipto existía un sistema administrativo amplio con una economía planificada y un gobierno central de gran poder basado en la fuerza de compulsión que se creó el primer sistema de servicio civil. En China, el filósofo Confucio proporcionó una serie de reglas para la administración pública. En Roma, que vivió dos periodos, es decir, la República y el Imperio Romano, siendo este último donde se produjeron transformaciones administrativas muy grandes. La administración del Imperio Romano se caracterizó por la centralización, es decir, que los césares tenían todo centralizado y ellos eran los que dominaban todo el poder administrativo de su imperio. Administración en la Edad Media. Durante los últimos años del Imperio Romano, el centralismo administrativo se fue debilitando considerablemente y la autoridad real pasó al terrateniente, alrededor del cual se agrupaban muchas personas. Es decir, que en la Edad Media hubo una descentralización del gobierno, con lo que se diferenció de las formas administrativas que habían existido anteriormente. Ahora bien, hubo una notable evolución de las ideas administrativas y se consolidaron instituciones como la Iglesia Católica, que tuvo muchos intereses por estudios de la administración, debido a su peculiar forma de organización y de funcionamiento. La mejor empresa que desde sus inicios hasta nuestros días ha funcionado y su administración es impecable ha sido la Iglesia Católica. Por eso es que tienen propiedades en absolutamente todas partes del mundo y como tal un Estado muy bien organizado, muy bien administrado, generando utilidades a cada momento. En esta época la administración recibe un gran impulso cuando surge en Italia los fundamentos de la contabilidad moderna y las transacciones comerciales comienza a racionalizarse cuando en 1340 Lucas Pacioli establece el método de contabilidad de la partida doble, situación que estamos utilizando hoy en día, ¿no? Francisco Di Marco en 1395 y Barbariego en 1418 utilizan prácticas de contabilidad de Nosto y los hermanos Soranzo hacen uso del libro diario y el mayor. Es decir, imagínense, desde 1340 se viene utilizando la contabilidad de la partida doble y eso hace parte de la administración de cualquier organización.
Miremos la administración en la Edad Moderna. A inicio de esta época surge en Prusia, Austria, un movimiento administrativo conocido como comercialistas que alcanzó su mayor esplendor en 1560 y trató de mejorar los sistemas administrativos usados en aquella época. Pusieron énfasis en el desarrollo de algunos principios administrativos como fueron el de selección y adiestramiento de personal, especialización de funciones y el establecimiento de controles administrativos. Es decir, ya en 1560 se empezó a buscar especialización en cada una de las personas que estaban en la parte administrativa de cualquier organización, incluso del Estado. Ya para 1776, el señor Adam Smith, considerado como el padre de la economía clásica pública, ya para 1776, Adam Smith, considerado como el padre de la administración clásica, publica su obra Las riquezas de las naciones, en donde aparece la doctrina del laissez-faire, es decir, dejar hacer, dejar pasar, no ponerle tanto control a la gente, que sirvió de base filosófica a la revolución industrial y que ha tenido su aplicación en la administración y en la economía. Él anunció el principio de la división del trabajo, considerándolo necesario para especialización y para el aumento de la producción. Es decir, que cuando se especializa a alguien en una tarea es mucho más productivo que si, como sucede actualmente, los tienen en diferentes cargos haciendo de todo y no se especializan en nada. No son productivos. Miremos la administración en la edad contemporánea. Los historiadores están de acuerdo con que hubo una segunda revolución industrial entre 1860 y 1914, llamada también Revolución del Acero y la Electricidad, que sustituyó el hierro por acero como material básico para la industria en el campo de la energía. Es decir, ya para esa época, los científicos habían descubierto que si querían tener un hierro más resistente, tenían que alearlo con el coque o el carbón y así poder obtener el acero. Es acero que le permitió tener mejores máquinas, poder construir edificios más altos, puentes más resistentes, etc. Ahora bien, nos preguntamos, ¿es la administración una ciencia, una técnica, arte o profesión? Miren, como ciencia, es el conjunto de conocimientos ordenados y sistematizados de validez universal, fundamentados en una teoría referente a verdades generales. El objeto, conocimiento del mundo y búsqueda de la verdad. El método, investigación, observación, experimentación, encuestas. Es decir, son los métodos que se utilizan para poder llegar a la verdad de la ciencia. Y los fundamentos son las leyes generales y los principios. Miremos técnica. En su definición, conjunto de instrumentos, reglas, procedimientos y conocimientos cuyo objeto es la aplicación utilitaria. El objeto, aplicación o utilidad práctica. El método, los instrumentos, procedimientos, conocimientos científicos. Es decir, aquí ya se utilizan materiales, herramientas para poder ponerlo en práctica. Y los fundamentos, los principios y reglas de aplicaciones prácticas. ¿A un arte? En su definición, conjunto de técnicas y teorías cuyo objeto es causar un placer estético a través de los sentidos, también se dice de la virtud, habilidad o disposición para hacer bien una cosa. Definitivamente no todos pueden ser artistas, no todos tienen ese poder innato o esa característica innata de hacer cosas extraordinarias. El objetivo, bueno, la belleza, habilidad de expresión,
El método, las técnicas, las teorías, la emotividad, la creatividad y los fundamentos, las reglas. Entonces, si asimilamos la administración con el arte, no todos pueden llegar a ser buenos administradores, porque para eso se necesita nacer con esa habilidad. Según Valladares Rivera, la administración es indudablemente un arte y que la aplicación artística de los conocimientos seguirá siendo tal vez la mayor pericia de un gerente. Aunque el estado de la ciencia en la administración puede llamarse inexacta, también es una ciencia, aunque no en el sentido exacto de las ciencias físicas o naturales, ¿no? Porque igual administrar también es toda una ciencia. En cuanto a la profesión, nos dice, no podemos decir que técnicamente la administración es una profesión, de acuerdo con los criterios establecidos, a pesar de que sin duda su profesionalismo y por tanto su aceptación aumentarán en el futuro. Es decir, hay personas que nacen con esa capacidad innata de administrar, es decir, son profesionales no porque hayan ido a un establecimiento a educarse, a obtener un título, sino porque hacen las cosas bien, con ética, con rectitud. El grado de adelanto del progreso hacia la profesionalización dependerá de la adopción del enfoque científico o de sistemas para la administración, así como de las teorías de la organización, de la aclaración de los fines del negocio, del grado en que los gerentes y las organizaciones participen en los sistemas de los que forman parte y de la convivencia del profesionalismo entre los gerentes. Es decir, es un cúmulo de actividades que harán que sea exitoso ese proceso de administrar un ente. Ahora miremos Klicksberg a la pregunta, ¿qué es una ciencia? Nos da la siguiente explicación. Es una actitud de conocer, de investigar, de buscar el porqué de algo. Por naturaleza, ciencia significa comprensión y explicación de la realidad. El científico presupone que la realidad existe de modo tal que es comprensible y explicable a nivel de las categorías de raciocinio humano. La ciencia no crea las cosas ni los objetos. Por el contrario, las cosas y los objetos están a la ciencia. Busca solamente conocerlos, explicarlos y predecir su comportamiento. Ese nivel explicativo contiene varias dimensiones. Ahora bien, la ciencia trata de explicar todo lo que existe, todo lo que vemos. Y esas dimensiones son el descubrimiento del objeto, su explicación a nivel funcional, su historia, su nacimiento y evolución. Es decir, trata de explicar la génesis de todo lo que vemos. La técnica es un complemento de la ciencia, su objeto es la operación de la realidad o bien su transformación a través de normas o procedimientos que se ejercitan sobre la realidad de los objetos. La técnica trata de obtener determinadas modificaciones en las cosas o determinado comportamiento de los individuos, mientras que la ciencia explica determinada realidad. Por otro lado, la técnica se propone transformarla, pero solo podrá operar sobre ella de modo eficiente si parte de la comprensión de su naturaleza, dinámica de funcionamiento e interrelaciones. El conocimiento técnico se estructura a partir del conocimiento científico, que una vez se tiene el conocimiento de algo, se le pueden aplicar técnicas de mejora, de modificaciones, etc. También Klicksberg nos dice, la actividad artística trata de trascender el nivel de la mera utilización en la realización del hombre con los hombres y con el medio. Es decir, trata de llegar a las esencias y de rescatar la belleza y el sentimiento. Al igual que la actividad científica, la actividad artística no transforma
de por sí sola la realidad, pero tampoco se limita, salvo de formas mecánicas del arte, a copiarla. El artista interpreta la realidad a través de la subjetividad concreta y con ello le añade el rasgo de originalidad. Su actividad obtiene esencias de las cosas impregnados por la nota de su subjetividad. Si nomás vemos la Mona Lisa de Leonardo da Vinci y las gordas de nuestro señor Botero, nuestro artista, él ve todo eso y lo transforma en su arte. Miremos el método de estudio. El establecimiento y la utilización de métodos va siendo cada vez más necesario para la administración, con objeto de evitar la dispersión y el despilfarro de los recursos. Un buen método conduce a la utilización más eficaz de los individuos, de los recursos y los equipos con lo que cuenta una organización. Es decir, aquí lo que se trata es al máximo producir con el mínimo de utilización de recursos, optimización. La naturaleza del problema, la calidad de los factores de producción y la complejidad del objeto son elementos que condicionan el método que ha de emplearse. Pero en general, todos los métodos propuestos por las distintas corrientes filosóficas tienen aplicabilidad y han sido utilizados por la administración. Más adelante veremos cada una de las teorías administrativas. Miremos el objeto de estudio. El objeto de estudio de la administración son las organizaciones, su dirección, las técnicas de dirección, la transformación y adaptación de las organizaciones, la teoría de la organización y de la administración. Entonces, más adelante veremos 5 grandes teóricos de la administración que nos dieron pautas gigantescas hace muchos años que en la actualidad aplican bastante bien. Ahora miremos sobre el concepto de las organizaciones. El análisis de los conceptos y el objeto de la administración nos lleva a realizar seguidamente una aproximación al conocimiento de los entes, es decir, las organizaciones, dentro de las cuales se desenvuelven las actividades de los seres humanos. Las organizaciones existen gracias a que el hombre necesitaba organizarse, darle alma, darle vida a algo para poder tener sentido esa forma que estaban naciendo. Las primeras organizaciones fueron las familias y pequeñas tribus nómadas. Luego se establecieron las villas permanentes y las comunidades tribales. Más tarde se crearon el sistema feudal y las naciones. Pues miren que a partir de la familia fue que empezaron las organizaciones a notarse, hasta llegar a encontrar hoy en día las naciones. Esta evolución de las organizaciones se ha acelerado cada vez más, produciéndose cambios abismales en este campo. La sociedad se transformó de una forma predominantemente agraria, donde la familia, los pequeños grupos informales y las pequeñas comunidades eran importantes, a otra de tipo industrial, caracterizadas por el surgimiento de grandes organizaciones formales, encontrándolas hoy en este siglo en las áreas de los servicios. Es decir, una vez el hombre aprendió a cultivar la tierra, aprendió a manejar los metales, a transformarlos, a cómo se maleaban, empezó todo el proceso de creación de industrias, de nuevos oficios. Y estos han dejado el campo para irse a las grandes ciudades. Es decir, desde siempre los grupos y las organizaciones constituyen una parte importante de nuestra existencia. Si bien podemos encontrar una multiplicidad de definiciones respecto de las organizaciones, para facilitar dicha tarea podemos remitirnos a las distintas perspectivas, concepciones u ópticas de los diferentes autores que las han definido, debiendo tener en cuenta
el paradigma científico al cual perteneció cada autor al momento de definirlas. Y para ello podemos tomar la distinción que ha hecho Santiago Barcos, según el cual tales concepciones u ópticas, desde donde diversos autores las analizan, pueden clasificarse de la siguiente manera. Entonces, en primer lugar, organizaciones concebidas como instrumentos. Segundo, organizaciones concebidas como escenarios de interacción social. Y organizaciones concebidas como sistemas vivientes. Es decir, organizaciones concebidas como instrumento para el progreso de la humanidad, para el interactuar de ellas, para producir bienes o servicios. Las organizaciones concebidas como escenarios de interacción social, es decir, en las organizaciones es donde nosotros interactuamos con las demás personas, donde formamos equipos de trabajo, donde todos perseguimos un objetivo para que la compañía o la organización salga a flote. Además, las organizaciones son sistemas vivientes, no son estáticos. Las organizaciones evolucionan de acuerdo a los tiempos. Nomás vemos en la época del COVID cómo realmente muchas empresas, muchas organizaciones se reinventaron para no quedar relegadas en el comercio, tanto a nivel local como internacional. También se explica y describe a las organizaciones como objetos o instrumentos mecánicos diseñados desde afuera para lograr ciertos fines y objetivos. Los autores que postulan esta concepción ponen énfasis en la estructura formal, la explicación por sus fines y por su racionalidad limitada. La mayor parte de los trabajos de Taylor, Weber y Simon responden a esta concepción. Una definición que hace a esta concepción es la de la Etzioni, Mighty Etzioni, al expresar que las organizaciones son instrumentos, han sido creadas para servir a una o más finalidades específicas. Esto no quiere decir que dicho autor las conciba como instrumento únicamente. También para Etzioni, la organización es un sistema viviente. Es decir, conocemos organizaciones que tienen diferentes objetivos. Satisfacer necesidades físicas, satisfacer necesidades emocionales, etcétera, etcétera. Todo depende del tipo de organización. 2. Como lugar donde los individuos y los grupos se modifican unos a otros. Escenarios de interacción. Las organizaciones no pueden ser explicadas a través de sus objetivos porque éstas emergen de las interacciones al igual que las normas internas que las regulan. Toda organización definitivamente existe gracias a la interacción de los humanos, de los accionistas, de los colaboradores de la organización. Sin esa interacción, organizaciones no existen. En esta concepción, se las puede ver desde un conjunto de conductas individuales y grupales, o desde un rol de actor social, como instituciones, como cultura, como productos históricos. Es decir, que en este enfoque podemos distinguir a su vez, siguiendo a Dunlop Gore, 3 aproximaciones diferentes. La primera está centrada en la búsqueda de una legalidad para la conducta de los individuos y los grupos, donde entender la organización implica entender las características personales de los individuos que las forman y la manera en que se relacionan entre sí. Es decir, aquí vemos la Escuela de las Relaciones Humanas de Mayo y Maslow, son autores de estas teorías administrativas.
La segunda es la llamada escuela institucional, donde la legalidad no es producto de factores psicológicos, sino un producto histórico que depende de la interacción con el medio. Lo relevante puede ser explicado por las decisiones reales tomadas por los actores reales. Es decir, todo lo que se haga en una organización tiene efectos, tales como el liderazgo, la motivación, la comunicación. Si se dirige bien a todo el personal, vamos a ser exitosos. Si se motiva a los colaboradores, estos van a dar lo mejor para que esta organización surja. Además, la comunicación, que tiene que venir de arriba hacia abajo, tiene que ser limpia, clara, nítida. Además, carecen de sentido aislados del contexto de los autores y de los factores personales, políticos y estructurales que conforman la institución. Bien. La tercera aproximación se refiere a la organización como cultura real de campo, de interacción social, donde la conducta humana está parcialmente prescripta por formas de vidas creadas y sostenidas de manera colectiva. ¿Listo? Entonces, toda organización tiene su cultura organizacional, las distingue únicamente a ellas. Como les decía, no todas las empresas son iguales y la cultura organizacional de cada una es completamente diferente, así sean de la misma área económica. Las organizaciones son productos históricos. Entenderlas es entender un sistema cultural y cómo éste condiciona las acciones de sus miembros. Además, atendiendo al funcionamiento de las organizaciones, a las relaciones con el medio y a los conceptos provenientes de la teoría general de los sistemas, algunos autores las explican e incluso las definen como sistemas vivientes, como ya les decía, que si no, no son estáticas en el tiempo, van evolucionando de acuerdo a las condiciones que se presentan en todo momento, político, religioso, económico, etc. En este punto creemos pertinente definir primero qué es un sistema, es decir, todo organizado y unitario compuesto de dos o más partes interdependientes, componentes o subsistemas y delineados por límites identificables que los separan de su suprasistema ambiental. Eso es un sistema. Por otro lado, Kast y Rosenwey, es decir, la noción de interrelación presupone un sistema social. Por ello se puede afirmar que las organizaciones se orientan a ciertos objetivos y metas, es decir, gente con un propósito. Son sistemas psicosociales, gente que trabaja en grupos, saber trabajar en equipo. Son sistemas tecnológicos, claro, gente que utiliza conocimientos y técnicas, no se quedan atrás en la innovación tecnológica. E implica la integración de actividades estructurales, es decir, gente que trabaja junta, nuevamente que trabajan en equipo para lograr los objetivos propuestos. Por otro lado, ACOF indica la organización es un sistema con algún propósito, el cual es parte de un sistema mayor que lo comprende y que en algunas de las partes las personas tienen sus propios propósitos. Es decir, hay organizaciones que están dentro de un sistema mayor, las organizaciones que están dentro de las grandes ciudades, los departamentos y las naciones, porque también los estados son organizaciones. Muy bien, ya para concluir, dicho tema podemos decir que siempre dentro de un paradigma científico hay una definición aceptada y esta es la de Talcott-Parsons citada por Etzioni. Es decir, las organizaciones son unidades sociales o agrupaciones humanas deliberadamente construidas o reconstruidas para alcanzar fines específicos. Por supuesto, todas las organizaciones persiguen fines específicos.
con ánimo de lucro, sin ánimo de lucro, etcétera, etcétera. Es decir, aquí tenemos las corporaciones, los ejércitos, las escuelas, los hospitales, iglesias. Entonces, las corporaciones, lógicamente, persiguen un fin económico. Los ejércitos, organizaciones para la defensa y cuidado de una nación. Las escuelas, organizaciones donde van los jóvenes a prepararse. Los hospitales para atender alguna dolencia. Las iglesias, organizaciones para cuidar de la parte moral de la gente, de su alma, etc. Las prisiones, por supuesto. Se encuentran entre ellas tribus, clases, grupos étnicos, grupos de amigos y familiares que excluyen del concepto. Las últimas se excluyen porque surgen de obra del azar o la casualidad o porque un esquema del tipo tradicional de relaciones. Bien, vamos a mirar un complemento. Mientras hagamos aquí. Hola amigos y bienvenidos a este canal. Hoy hablaremos del concepto de la administración, pero antes de empezar no te olvides darle clic al botón de suscribirte para repasar más temas. Vamos por ello. La administración es la disciplina científica que tiene por objeto el estudio de las organizaciones, constituyendo una sociotecnología encargada en la planificación, organización, dirección y control de los recursos humanos, financieros, materiales, tecnológicos, del conocimiento, entre otros, de la organización. Todo esto con el fin de tomar el máximo beneficio posible, y este beneficio puede ser social o económico dependiendo de los fines perseguidos por la organización. Otra forma de conceptualizarlos es que la administración también es el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar el manejo de los recursos y las actividades de trabajo con el propósito de lograr los objetivos o metas propuestas en la organización de manera eficiente y eficaz. Considerando la definición anterior, explicaremos cada uno de estos puntos de planificar, organizar, dirigir y controlar. Planificar es el proceso que comienza con la visión que tiene la persona que dirige una organización. La misión de la organización, fijar objetivos, las estrategias y políticas organizacionales, usando como herramienta el mapa estratégico. Todo esto teniendo en cuenta las fortalezas, debilidades de la organización y las oportunidades, amenazas del contexto análisis FODA. La planificación abarca el largo plazo de 5 a 10 o más años, el mediano plazo entre 1 y 5 años y el corto plazo donde se desarrolla el presupuesto anual más detalladamente. En la actualidad, los cambios continuos generados por factores sociales, políticos, climáticos, económicos, tecnológicos, generan un entorno turbulento donde la planificación se dificulta y se acorta los plazos de la misma, y obligan a las organizaciones a revisar y de redefinir sus planes en forma sistemática y permanente. Organizar. Responde a las preguntas: ¿quién va a realizar la tarea? Implica diseñar el organigrama de la organización, definiendo responsabilidades y organizaciones. ¿Cómo se va a realizar la tarea? ¿Cuándo se va a realizar? Mediante el diseño, el proceso de negocio, que establecen la forma en que se deben realizar las tareas y en qué secuencia temporal. En definitiva, organizar es coordinar y sincronizar. Dirigir
es la influencia o capacidad de persuasión ejercida por medio del liderazgo sobre los individuos para la consecución de los objetivos fijados, basados en esto en la toma de decisiones usando modelos lógicos y también intuitivos de toma de decisiones. Controlar. Es la medición del desempeño de lo ejecutado, comprobándolo con los objetivos y metas fijados. Se detectan los desvíos y se toman las medidas necesarias para corregirlos. El control se realiza a nivel estratégico, el nivel táctico y el nivel operativo. La organización entera es evaluada mediante un sistema de control de gestión. Por otro lado, también se contratan auditorías externas donde se analizan y controlan las diferentes áreas funcionales. El objetivo de estudio de la administración son las organizaciones, por lo tanto, es aplicable a empresas privadas y públicas, instituciones públicas y organizaciones estatales, y a distintas instituciones privadas, por ejemplo, iglesias, universidades, gobiernos y organizaciones municipales, provinciales, nacionales, hospitales y otras instituciones de salud, fundaciones, etc. y a todos los tipos de empresas privadas e incluso las familias y hogares. Si te gustó este Bueno, muchas gracias por su asistencia. Les deseo una excelente tarde. Permiso.